¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a las iniciativas de reformas constitucionales a examen, un programa del canal del Poder Judicial de la Federación en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que justamente se centra en analizar estas iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo Federal en febrero pasado. Hoy nos centraremos en el tema de derecho a la alimentación, medio ambiente sano y el derecho al agua. Para hacerlo, nos acompañan dos investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora María del Carmen Carmona Lara. Doctora, bienvenida. Gracias. Y está también con nosotros la doctora Marisol Anglés. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Y pues para empezar a platicar sobre este tema, si analizamos, vemos la exposición de motivos de esta iniciativa, ¿qué podemos reflexionar, particularmente viendo que se trata de una iniciativa de reforma constitucional en temas tan importantes para la estabilidad del Estado mexicano, los derechos de millones de personas? Doctora, ¿qué podemos reflexionar de inicio, particularmente si lo analizamos en la brevedad de las argumentaciones, la falta de motivaciones? ¿Qué nos puede decir de esto, doctora? Bueno, a mí lo que me sorprendió la primera vez que leí la iniciativa es que, y la exposición de motivos, es que dice que son 4 los temas. Y a la hora de que uno lee el texto que quieren reformar, sobre todo en el caso del artículo 4, tiene una aportación muy importante, pero que es un fantasma en la exposición de motivos, porque ahí sí no hay la motivación necesaria. Y tristemente también estamos frente a una situación que está golpeando ese tema, y estoy hablando de la biodiversidad. En el texto que se pretende reformar, se habla de que el Estado va a tener que promover la conservación, o sea, asegurar la conservación de la biodiversidad, y una palabra muy interesante que dice manejo sostenible. Y en estos momentos eso que pide la Constitución ante el desmantelamiento de las instituciones ambientales, ante, digamos, esta amenaza que está sobre Conavio, será imposible cumplir con la Constitución si es que se aprueba la reforma, ¿no? Entonces, estamos frente a una situación grave, sobre todo porque sería la primera vez que está en el texto constitucional la palabra biodiversidad en toda la historia de la Constitución. Por otro lado, tenemos la obligación, de alguna manera, de integrar que por las cláusulas de convencionalidad del artículo 1 y 2 de la Constitución, digamos que por el derecho humano, que además se incorpora en el derecho humano al medio ambiente sano, la biodiversidad, no estamos cumpliendo, como es el caso del Convenio de Diversidad Biológica y sus 2 protocolos, ¿no? Cartagena, Nagoya, que en ambos entonces sí entra lo que de alguna manera es el siguiente tema, digamos, que ya son el caso del maíz y los transgénicos. Pero creo que una de las situaciones más importantes es que habla de biodiversidad el texto y no aparece porque pareciera que no quisieron motivar adecuadamente el cómo incluir este gran tema al texto constitucional. Y sobre todo que México es un país megadiverso y se salta olímpicamente. Y que además tenemos desde 1992 a la Conavio, que precisamente se ha dedicado a el manejo de la información y el manejo de propuestas y el manejo de análisis muy importantes, que son precisamente con la idea de generar esta conservación, porque no podemos conservar lo que no conocemos, y por otro lado, también esta situación de, una vez de que lo conocemos, ahora sí podemos manejarlo. Y lo que vamos a tener que trabajar si la reforma se aprobara es precisamente en qué significa manejo sostenible. Que entonces entramos a el aprovechamiento de los recursos naturales, entre los que se encuentra el agua y otros bienes nacionales. Entonces, digamos de que sería muy importante la reforma,
pero no creo que hayan medido el alcance de las palabras que significan el texto que sí está en el articulado, pues. Doctor Ángeles, reflexión inicial respecto de esta iniciativa. ¿Era necesaria una reforma constitucional abordando los puntos que se plantean en esta iniciativa? Bueno, creo que la iniciativa toca temas trascendentales, como bien decía la doctora Carmona, que ni siquiera se habían incorporado previamente en nuestro texto y que son realmente relevantes para el momento en el que estamos viviendo en el país y a nivel global, ¿no? Por ejemplo, el tema que tiene que ver ahora con esta desaparición de la Comisión Nacional para el Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, es sumamente relevante porque lo decías tú, somos un país megadiverso, pero no solo somos un país megadiverso, somos un país con una gran riqueza biocultural y esta es una mancuerna. La riqueza biológica y la riqueza cultural a su vez están asociados al sistema milpa, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el maíz transgénico, con las variedades que existen de todo este producto, que de alguna manera, si bien en muchísimos países se utiliza con otros fines como forraje y demás, para nosotros es nuestra fuente de alimento principal. Entonces, tratar de frenar el uso de los transgénicos desde el aparato constitucional, pues se antoja como una cuestión bastante interesante y relevante, pero hay que medir los alcances de esta inclusión en el marco constitucional. ¿Cómo lo vamos a desdoblar a nivel legislativo, a nivel de política pública? Tendríamos que estar buscando esta congruencia entre las instituciones que están creadas para estos fines y realmente la materialización del postulado constitucional, o en este caso los postulados constitucionales. Entonces, por ejemplo, calificar a, no sé, a la minería de utilidad pública, de suyo es un contrasentido, ¿no? Porque por un lado dices, es de utilidad pública, pero no vamos a dar concesiones en zonas donde hay estrés hídrico. ¿Qué entonces estamos buscando o qué estamos planteando para el desarrollo de esta actividad? ¿O la estamos pensando prohibir? O sea, tenemos que ser como mucho más analíticos y ver las reformas de una forma sistémica, orgánica, cómo están funcionando con otros elementos que ya están en el texto constitucional, que están en las leyes especiales, como la ley de minería, como la ley general del equilibrio ecológico, como la ley general para la gestión de residuos. Es decir, no es nada más colocar de pronto ahí 5 líneas, ¿no? Sino cómo eso va a trascender en todo el orden jurídico mexicano. Creo que eso se ve bastante escueto, por lo menos en este planteamiento de la exposición de motivos. Y que parecía que fue una reflexión pues breve y con ganas de cumplir con algún efecto, muchos lo dicen, no solamente yo, electoral, ¿no? Claro. Y bueno, y con desconocimiento, inclusive en el caso del maíz, en este sexenio se acaba de aprobar una ley de protección del maíz que supuestamente aborda lo que se pretende en el artículo constitucional, o sea, que es el control y el manejo. Entonces, creo que ahí es en donde tampoco se hizo un análisis previo de, sobre todo, las reformas que en este propio sexenio se habían dado y las leyes que se fueron expedidas y aprobadas, ¿no? Claro. También lineamientos para el fracking, se hicieron también algunas normas para los planes de manejo de las minas, o sea, todo el trabajo que se ha hecho en el sexenio pareciera que no valió para que en el, digamos, en el rango en el que están ahorita estas actividades, que además seguirán trabajando hasta que terminen sus concesiones en todos los sentidos, los permisos para transgénicos y todo lo demás, pues para minas, para fracking, o sea, lo que tenemos va a tener que seguir funcionando con reglas. Y ahí es en donde no se preocuparon de ver si las reglas tenían el mismo efecto que subir al texto constitucional y después, porque entonces estamos en una figura de que lo subo al texto constitucional y luego tendría que hacer una ley reglamentaria de esa materia que ya tenía antes de la reforma. Entonces, como que no cobra sentido cuál fue la estrategia, en este caso, de abordar efectivamente temas trascendentes, pero que no tienen un análisis, como dice Marisol, de esta situación. Para irle platicando a quienes nos siguen en este programa, en esta iniciativa, la exposición de motivos, adicionando el tema ya de esta fantasmagoría adicional que dejaron de lado, ¿no?
Abordan 4 temas centrales, ¿no? Insisto, para platicar a las personas que nos siguen. Está el tema de prohibición de maíz genéticamente modificado y transgénico, tema de uso de agua, fracking y minería a cielo abierto. Para centrarnos tema por tema, prohibición de maíz genéticamente modificado transgénico. Doctora, ¿cómo percibe usted esta intención de reforma? Ya nos adelantaba, ¿no? Que es interesante que se lleve a nivel constitucional, adicionando lo que ahora nos refiere también la doctora Carmona, ¿no? Ya había disposiciones legales en este sentido y saltan a Constitución con la esperanza de que después se reglamente. Y entonces, ¿dónde queda, en sentido estricto, el tema respecto del maíz transgénico en nuestro país? Sí, creo que aquí es esta visión que les decía de sistema, ¿no? Y orgánica de cómo construimos nuestro orden jurídico. Creo que aquí también lo más relevante es qué estamos pensando con esta prohibición de los transgénicos. ¿Qué hay atrás de los transgénicos? ¿Está solo Monsanto? ¿Está solo la importación de maíz amarillo? ¿Está nuestra dependencia, la verdad, del maíz? Porque no somos autosuficientes incluso alimentariamente. Entonces, creo que lo que tenemos que pensar es qué buscamos resolver o qué buscamos atender a partir de una reforma constitucional. Y algo que no se, digamos, que a lo mejor no se difunde mucho, pero que también está de fondo y que está impactando de manera muy importante a las personas en nuestro país, sobre todo con el tema del derecho a la salud, del derecho al agua, porque acuérdense que pues todo está integrado, ¿no? Cuando hablamos de derechos, hablamos de conexidad y hablamos del derecho a la alimentación, pero está vinculado con el derecho al agua, con el derecho al desarrollo, con el derecho a la salud, y esta intersección que se va dando entre los derechos. Con el maíz transgénico tenemos una problemática muy grande con el uso del glifosato, ¿no? Y si ustedes ubican, por ejemplo, Sinaloa, que es nuestro gran estado agrícola, tenemos problemas de cáncer de niños altísimos en la región y es resultado de justamente el uso excesivo de plaguicidas. Y entonces, cuando uno se cuestiona qué es lo que estamos haciendo y cómo es lo que estamos haciendo, creo que tendríamos que reflexionar más bien en hacia dónde debemos de ir, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que ir cambiando esto y articular esta reforma, esta ley que ya existe, cómo la fortalecemos, ¿no? ¿Cómo vamos haciendo para que esta ley realmente sea operativa y para que tengamos alternativas agroecológicas, ¿no? Una de las grandes argumentaciones que se dan en torno al maíz transgénico y a todos los cultivos que demandan un uso excesivo de plaguicidas es que es mucho tiempo, pero mucho tiempo respecto a qué, mucho tiempo beneficios en contra de quién o a favor de quién, eso es creo que lo que tenemos que valorar, ¿no? Claro, para un gran agroindustrial, pues es mucho tiempo y mucho dinero contratar a las personas que llevan a cabo la agroecología, ¿no? Porque son más personas, más tiempo, más trabajo. Pero en términos de salud, en términos de calidad del agua, en términos de calidad del aire, en términos de biodiversidad, el beneficio es muchísimo mayor. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ponderar realmente qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y no solamente como colocar por sí mismas prohibiciones, ¿no? Sino más bien impulsar las alternativas, los cambios que realmente nos lleven a generar estas, digamos, nuevos cambios y asignaciones de paradigmas que necesitamos. Doctor, el diagnóstico sobre un tema tan importante, aborda evidentemente el tema de alimentación, también un tema cultural. ¿El diagnóstico es suficiente por cómo se aborda o de momento lo podemos notar? Parece que está desbordado por una narrativa hasta populista. Yo encontré otro fantasma. Por favor, no, por favor, es muy importante identificarlo. Lo que pasa es que en estos momentos ya nos llamaron la atención los Estados Unidos para entrar a un panel que no es digamos, capítulo 24, no, estamos hablando del capítulo de inversiones y que estamos a punto ya de recibir la demanda del TEMEC en este sentido. Aquí precisamente es lo que comentaba hace un momento. El asunto es, tengo en estos momentos la batería jurídica de defensa para la posición de México frente a Estados Unidos en una situación en donde lógicamente ellos van a defender sus inversiones. Bueno, o sea, esa es la primera pregunta. Y no creo que subiéndola a nivel constitucional sea
la estrategia de litigio, yo diría, de defensa de México en paneles internacionales. Entonces, ahí hay un fantasma que es precisamente el hecho de, efectivamente, vuelvo a repetir, ya hay una ley de protección al maíz, o sea, han habido muchos avances en este sentido y que creo que, que ahí hay argumentos para defensa, ¿sí? Si lo subo a nivel constitucional pensando en defenderme, ¿no? El problema es que entonces el asunto o sea, voy a poner en discusión el por qué México, sabiendo que iba a tener una demanda de este tamaño, hace una enmienda a su constitución y cuál es precisamente la ventaja de este tipo de situaciones frente, además, en una situación en donde estamos a un año de la revisión del TEMEC, con otro gobierno y con otros gobernantes. Entonces, creo que para mí el fantasma es ese litigio que no nos vamos a poder quitar de encima y que creo que ahorita, como estamos, podemos manejarlo. Y en el caso del glifosato, también en la exposición de motivos se habla de ello, pero a la hora del texto, obviamente sabemos que está relacionada una cosa con la otra, pero no es claro porque entonces lo que se tendría que establecer también es en una disposición, a lo mejor, y tal como ellos piensan que es con el derecho a la alimentación y ese tipo de cuestiones, pues también en el derecho a la salud, como dice la doctora Anglés, poner la prohibición de glifosato en la Constitución para los plaguicidas. Y creo que ahí no le pegaríamos a tanto, ¿no? Pero porque además no, o sea, sí es el glifosato, que además es la segunda generación del agente naranja, con el que se devastó Vietnam y con el que acabaron por la guerra con las drogas Colombia, ¿no? Con todos los efectos ambientales que esto tiene. Pero bueno, aquí lo que pasa es que si realmente interesa esta situación, bueno, en la parte del derecho a la salud, que tampoco está prevista, o sea, en la exposición de motivos, digamos, se habla más de la defensa del maíz que de la defensa de la salud humana frente a esta situación del uso de transgénicos y la necesidad de usar plaguicidas para poder desarrollar ese tipo de semillas, ¿no? De productos. No, tema importantísimo y que nos aporten esta información, pues para, digamos, tomar mejores decisiones, tener mucha mayor claridad sobre este tema fundamental, que insisto, todos van cargados con este tema extra que yo referí y asumo totalmente, el tema de una narrativa populista, porque, bueno, la referencia y es constante aquí en la exposición de motivos, siendo que se trata de el maíz del pueblo mexicano, ¿no? Más allá de aportar muchos mayores datos como los que ahora nos han referido. Para poder seguir avanzando en el tema de estas iniciativas, está otro de los puntos también fundamental y que en meses recientes ha sido también motivo de referencia constante en estas campañas, el tema del agua. La iniciativa se refiere a la preferencia de la disponibilidad del agua para consumo personal y uso doméstico. Doctor Anglés, ¿cómo podemos abordar este tema? ¿Cómo lo presenta la iniciativa? Y pues, ¿cuál es el espectro en el contexto que estamos viviendo de estrés hídrico? Bueno, estamos en un contexto bastante especial, ¿no? Viviéndolo ya de manera muy patente, prácticamente en la ciudad y en muchas otras latitudes ya, ¿no? Del país. Pero creo que aquí también tendríamos que mirar que la reforma constitucional ya había incluido el derecho humano al agua con esas características de asequibilidad y de disponibilidad, de accesibilidad, que retomamos de la observación general número 15, ¿no? Y otra vez venimos, no es nada más coloca en el texto constitucional una disposición, es cómo la hago operativa, cómo la hago realidad, ¿no? Y, por ejemplo, simplemente nosotros aquí en la ciudad vemos que gran parte del suministro de agua, nosotros dejamos a comunidades enteras sin agua para tener agua en esta ciudad. Eso es un tema de inequidad y es un tema de abuso y de muchos otros calificativos, pero
¿por qué no estamos haciendo completo el ciclo, no? El ciclo nada más estamos suministrando, estamos realizando el consumo, estamos realizando el desecho de las aguas y nos está faltando la parte del tratamiento de las aguas, ¿no? No tenemos un sistema diferenciado de aguas negras, de aguas grises, no tenemos plantas tratadoras de aguas potables, de aguas negras que realmente permitan el reuso de las aguas. Gran parte, y otra vez volvemos con esta sinergia que se da entre los derechos, ¿no? Gran parte de la agricultura se lleva a cabo con aguas negras, sin tratamiento, ¿no? Entonces, creo que más allá de incorporar una nueva disposición y de hablar de una prelación, tendríamos que realmente trabajar en el completo ciclo del agua desde el punto de vista de la política pública, ¿no? Desde exigir que en las nuevas construcciones esté dividida el abasto de agua dentro de las viviendas, aguas negras, aguas grises o aguas grises y agua potable, que tengamos como realmente el valor del agua, ¿no? Con este tema del derecho al agua, todos tenemos derecho al agua, se ha generado una confusión entre que si el agua es gratuita, que si tú me la tienes que dar, ¿no? Creo que aquí lo que tenemos que mirar es, el agua está ahí, pero llevarla a nuestra casa, llevarla a la oficina, implica una infraestructura, implica un bombeo, implica la extracción de pozos, implica las represas, ¿no? Muchísimas acciones que a lo mejor tampoco estamos mirando, creo yo, en integridad y con una visión con enfoque de derechos, ¿no? Para lo que queremos colocamos, sí, derecho al agua, pero derecho al agua ¿a costa de quién? ¿Quién tiene derecho al agua? Las grandes ciudades, las grandes urbes, a costa de las comunidades que tienen sus recursos y sus acuíferos, sus ojos de agua, sus pozos, se los estamos quitando para beneficiar a cierta élite o a cierto estrato social. Entonces yo creo que más que estar hablando otra vez de estas prohibiciones, el Estado tendría que asumir su responsabilidad en torno a la gestión sustentable del agua, ¿no? Si nosotros revisamos el registro público de agua, ¿no? Pues ahí es una cosa totalmente opaca, ¿no? Y hay un monopolio del agua, un gran monopolio del agua por muchos sectores, entre ellos la minería. Igual para continuar planteando el tema que establece esta iniciativa en la exposición de motivos, la propuesta es que se reformen los artículos 4 y 27. El cuarto es para establecer la preferencia de consumo personal y doméstico de agua sobre cualquier otro uso, doctora. ¿Por qué exponerlo de esa manera? ¿Cuál es el propósito? La preferencia ya está, y está, digamos, porque es el derecho humano al agua para un solo uso. Digamos, un uso que es el uso personal y doméstico, y el saneamiento, dice el artículo 4. Yo quiero hacer nada más una aclaración, que también en el 4 hay una palabrita que cambia. ¿Por qué? Porque cuando mandan a una ley que no se ha podido en 10 años, ya no me acuerdo cuántos años, ¿no? Resulta que esa palabrita dice y con la participación, porque el problema que ha atorado inclusive propuestas muy importantes ciudadanas de la Ley General de Aguas es que todas las propuestas han sido inconstitucionales porque no se toma en cuenta el principio constitucional, que no necesariamente es el derecho humano al agua, sino es el artículo 27 constitucional y fundamentalmente el artículo 73, fracción 29G, que habla de la concurrencia en materia de contaminación de las aguas y preservación del equilibrio ecológico, ¿no? Que del agua, ¿no? Aquí entonces el asunto está en que pudiera ser, o sea, yo lo que puedo ver atrás es que solamente con esa palabrita creo que se renovaría el plazo para una ley general de aguas y ahora sí, se tendría que hacer una ley general del artículo 4 constitucional en materia de derecho humano al agua, en donde se establezcan las competencias y concurrencias de la federación, los estados, los municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, ¿sí? Bien estructurada, que entonces salve el plazo que no ha cumplido el Congreso de la Unión y que en este caso, entonces, todos, en este sentido de una gestión del agua, participáramos en el derecho humano al agua. Ahora,
para mí la del 27 es la más importante a criticar, ¿no? Yo lo único que haría, la pregunta es si saben qué es disponibilidad. Y aquí lo que pasa es que no es lo que creemos que es disponibilidad, o sea, la disponibilidad del agua, ahorita lo explicaré, no es lo que nosotros creemos comúnmente que es que está disponible, que ahí está el agua, ¿sí? La disponibilidad en el caso, y aquí en la reforma, maneja dos situaciones. Habla de disponibilidad en cantidad y calidad. Y en México no tenemos calidad del agua, ni manera de ver cuál es la disponibilidad en materia de calidad. Luego, entonces, la preferencia para uso doméstico, si siguiera yo la línea que me dice la reforma, pues entonces yo podría estar repartiendo arsénico a poblaciones con una asignación legal. ¿Sí? Otra vez la salud no importa, ¿no? Y hay muchos lugares con arsénico. Ahora, ¿qué significa la disponibilidad? La disponibilidad se decreta a partir de estimaciones de lo que hay, que normalmente tenemos datos de 10 a 12 años atrás, de lo que hay de agua, pero que no fue medido, sino estimado. Sí, eso es lo que hace con agua. Bueno, entonces, bueno, se tiene que decretar cada año y se da precisamente a los 653 acuíferos. O sea, no es el agua disponible, o sea, digamos, sí en un momento hay una parte en el propio decreto y en la propia norma, que es la norma 011 que establece esta situación, es la que me da precisamente los parámetros para ver la fórmula de disponibilidad. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hay en ese momento? Pero esa es una foto. Sí. A esa foto, digamos, es como si en estos momentos a la foto le pongo cambio climático, le pongo crecimiento de población, le pongo sequía, ¿sí? O sea, son elementos que están cambiando, que hacen que cambien un volumen, que es el volumen que se establece en el decreto. Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que me dicen cuánto puedo, o sea, cuánto sobra para que yo pueda otorgar concesiones y asignaciones. Y entonces pareciera que me está dando un derecho de preferencia, porque como ellos dicen, en zona de estrés hídrico, que ahora tendríamos entonces que calcularlo y que hacer un decreto y una norma y con agua, sin gente, sin dinero y hackeado todo el año, a ver si puede tener datos para que me diga precisamente esa situación. Entonces, aquí el problema fundamental es que no sé cuánta agua tengo, ¿sí? La que ya tienen, o sea, son los que están concesionados, que es lo que dice la doctora Anglés, que es lo que está en el registro público de derechos de agua, ¿no? Que además es opaco y que, vuelvo a decir, lo hackean y quién sabe qué. Bueno, esos derechos de agua están a salvo hasta que termine la concesión, y las concesiones en el caso minera son de 50 años. Entonces, es una falsa apreciación de lo que es la disponibilidad del agua. Y en el caso de calidad, vuelvo a repetir, no hay norma de calidad del agua para extracción del subsuelo, para abasto, porque lo que dice es, ya no se las voy a concesionar a los particulares, dice el 27, pero sí puedo dar asignaciones que es a entes públicos, ¿no? Para uso personal y doméstico. Ahora, entrando al tema del uso personal y doméstico, cuando se asignen estas aguas, ¿de qué vamos a hablar? Porque el problema es que van a empezar a salir los datos que la propia OMS ha dicho que si bien es importante calcular cuánto necesito de agua para sobrevivir en el caso del consumo humano y doméstico, el problema no es ese. El problema es la calidad y la situación también de la forma en que se presta el servicio. Porque si a mí me dicen que me van a dar 100 litros, 100, 150 es la media internacional de los expertos, ¿no? Me van a dar, sí, pero en tanda,
Aquí el asunto no es es irregular esa situación y sin consideraciones también de lo que pudiéramos decir la inclusión, porque para poder dotar del agua, aún con esas asignaciones, tendría yo que hacer un balance, ¿sí? En el sentido de cuánta agua hay para personajes, o sea, personas, pero también instituciones que tendrían que ser preferentes en el momento de esa asignación para consumo personal y doméstico. Y estoy hablando personas en hospitales, en asilos, las guarderías, las escuelas que no tienen agua, ¿no? Porque es consumo personal y doméstico de los niños que están ahí. Y luego también manejar edades, ¿no? Porque no es lo mismo lo que maneja una y, obviamente, en el caso de disponibilidad de calidad, y también cantidad, el caso de madres lactantes y madres gestantes, ¿no? Entonces, no es sencillo lo que están haciendo y lo que me está diciendo no cobra sentido si no se conoce realmente qué significa disponibilidad y que no es posible hablar en este caso, bueno, yo contenta de que lo suban, ¿no? A la disponibilidad de calidad, pero no tengo, o sea, tengo que ser realista, no tenemos las condiciones para eso y ese es uno de los grandes problemas de este país. Bueno, tenemos ahí entonces estas limitaciones y esta falta de crítica respecto de los conceptos que se están llevando al texto. Vamos a ir a una breve pausa, ya volvemos. Regresamos a las iniciativas de reformas constitucionales a examen. Estamos revisando las relativas al derecho a la alimentación, al medio ambiente sano y desde luego el derecho al agua. Doctor Anglés, otro de los puntos es la prohibición del fracturamiento hidráulico para la extracción de hidrocarburos. El fracking es un tema altamente técnico, ¿no? Es una práctica no tan... pues, al contrario, es una práctica relativamente reciente, ¿no? En estas prácticas productivas. Entonces, ¿puede explicar, por favor, a qué se refiere el fracking y por qué tendría que llevarse o por qué plantearían en esta iniciativa el llevarlo a nivel constitucional, su prohibición? Bueno, primero comentar que la técnica de fracturación hidráulica es de tal relevancia que logró la independencia energética de Estados Unidos respecto de México, ¿no? Nada más para que contextualicemos un poco. Si se recuerdan, pues éramos el principal proveedor de energéticos para los Estados Unidos y a partir de que ellos empiezan a implementar esta técnica, pues logran la soberanía y la seguridad energética que habían estado buscando. Entonces, es algo muy relevante. Otra cosa interesante que hay que entender es que gran parte de las cuencas de fracturación hidráulica en nuestro país se encuentran en el norte del país. ¿Y qué es el norte del país? Pues es la zona con mayor estrés hídrico. Entonces, ¿qué necesita la técnica de fracturación hidráulica para echarse a andar, para operar? Agua, mucha agua. Entonces ahí vemos empiezan las contradicciones, ¿no? Tenemos el recurso donde mayor estrés hay, pero donde más agua necesitamos. Y cobra entonces sentido decir prohibamos la fracturación hidráulica, no solamente por un tema de estrés hídrico otra vez, por un tema de salud, porque la cantidad de agua que se utiliza es en demasía, pero además cuando el agua retorna es a tal la profundidad a la que se inyecta que viene incluso con sustancias tóxicas que de manera natural están a esas profundidades de la tierra, como sustancias radioactivas, por ejemplo, ¿no? Y no tenemos, la verdad es esa, que muchas veces no tenemos como todo el aparato de tecnología, de infraestructura para manejar esas aguas de retorno, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con las aguas de retorno? Pues se hace un pozo, se le pone una geomembrana y ahí están las aguas, ¿no? Con todas esas sustancias tóxicas que además para la inyección se le adicionaron sustancias químicas que son carcinogénicas, que afectan y generan daños endocrinos. ¿Y por qué se inyectan esas sustancias? Porque sirven como apuntalantes para la hora que tú fracturas la roca, pues la roca se mantenga, digamos, despegada, no por física caiga y digamos, se complemente y permita pues el fluido, ¿no? De los gases y del aceite. Entonces, no tenemos realmente los elementos para tratar adecuadamente estas aguas de retorno.
Y a mí lo que me genera muchísima confusión y risa es, ¿por qué en el Golfo de México estamos quemando el metano en todos los mecheros y queremos sacar metano gastando un montón de agua, ¿no? Y además utilizando sustancias químicas y además causando daños a las personas, además afectando la biodiversidad que en el otro artículo queremos proteger, pues acá ya no importa, ¿no? Esta técnica creo que sí está muy bien que se prohíba, pero que realmente no se quede como en un tema de la Constitución y que sea un tema coherente, porque desde que llegó este gobierno se habló de la prohibición de fracking, pero uno cuando revisaba el presupuesto de egresos de la Federación había dinero destinado para fracturación hidráulica. De hecho, en este país Pemex llegó a hacer fracturación hidráulica antes de que habláramos del término. Antes de que habláramos de los riesgos, Pemex ya llevaba a cabo fracturación hidráulica en las cuencas de Burgos y Sabinas. Entonces, creo que a veces utilizamos el texto constitucional como la armadura, ¿no? O lo que queremos como colocar hacia el público, hacia la ciudadanía, pero en realidad lo que está pasando es otra cosa. Entonces creo que sí sería muy bueno que quedara esta prohibición constitucional, pero que no solo quedara, digamos, en blanco y negro en el papel, sino que fuese una realidad que se cumpliera, ¿no? Por el gobierno, porque también cuando lees toda la lectura que está detrás de nuestra soberanía y suficiencia energética y seguridad energética, seguimos apuntalados en los fósiles y al final del día esos son fósiles. Entonces, sí creo que estaría muy bien si hubiese todo un entramado de congruencia en todas las demás acciones del gobierno federal en la materia. Y no parecía nada más un pretexto para llegar a los sectores ambientalistas, ¿no? Claro, de momento coyuntural político, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, doctora, sí, sobre es positiva entonces una prohibición del fracking, Sí. pero aunados los argumentos que presenta la doctora, que nos expone la doctora Anglés, ¿qué otros elementos tenemos para considerar, bueno, que se lleve la Constitución, sí, por lo nocivo que puede ser, pero ¿qué otros elementos tenemos para considerarlo, al ser un tema tan técnico? Sí, yo aquí le daría una lectura a la propuesta de iniciativa, porque en el caso de entre septiembre de 18 y marzo de 20, o sea, en 2 años, se han presentado 8 iniciativas de prohibiciones contra el fracking impulsadas por todos los partidos. En el Senado de la República son 3 y 5 en la Cámara de Diputados. Y no han prosperado, ¿sí? Ahora, efectivamente, si uno analiza también, hace un análisis de derecho comparado, resulta que en varios países se ha dado la prohibición. Okay. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que en estos momentos también y se dio en las últimas COPs de cambio climático, atendiendo a lo que dice la doctora Anglés, ¿no? En el sentido de que ahora en esta situación ya incluyeron, por esto de por qué tener que buscar gases, ¿no? Que además finalmente cuánto es la cantidad de gases efecto invernadero que puede generar el fracking, independientemente de lo que puede ser el agua, que ha sido uno de los grandes argumentos. Y ahora, en el caso de emisiones, resulta que inclusive hay movimientos que le llaman el KING, que es precisamente Keeping the Ground. O sea, que tenemos que guardar, o sea, los hidrocarburos tienen de alguna manera, no se van a ir del planeta, en el sentido de que tenemos también que guardarlos. ¿Por qué? Porque en algunos momentos de la historia para las futuras generaciones serán importantes. Y entonces, probablemente, con otra tecnología y con otra situación, podamos aprovechar sustentablemente y no contaminando y no emitiendo gases, ¿no? Y promoviendo prácticas que ya están en otro lugar. Y que bueno, aquí lo curioso, digamos, es que es otra vez una propuesta que no se hizo con un análisis económico importante. Cuando digo análisis económico importante es que
En estos momentos, en algún momento fracking lo ha hecho Pemex, en estos momentos se está llevando a cabo en México, y entonces ahí es en donde habría que preguntar si no necesariamente es una prohibición total, y si lo es, entonces, ¿qué va a hacer Pemex con esta prohibición? Porque, bueno, efectivamente, los otros, o sea, los particulares que están llevando a cabo esa actividad también en México, con bastantes permisos, digamos, no me interesarían, pero sí una empresa estatal, ver también cómo va a ir, digamos, eh, pasando a esta nueva forma de ser sin fracking, porque además no lo necesita. O sea, Pemex nunca lo necesitó, pero bueno, se pensaba que todos nuestros recursos iban a ser atractivos para los Estados Unidos, para hacer competencia a los Estados Unidos, y pues los tejanos nos ganaron y así estamos. Doctora, entonces, ¿qué tan factible sería esta posibilidad de prohibición del fracking? Insisto, más allá de la reforma, está la iniciativa, pero como práctica, ¿qué incentivos podría haber para que hubiera una voluntad real de Estado para frenar la práctica? Bueno, creo que existen todas las posibilidades. Ya lo decía la doctora Carmona, muchísimos países lo han prohibido, ¿no? Y gran parte del argumento ha estado apuntalado en el principio precautorio, que realmente no sabemos cuáles van a ser las implicaciones ambientales del uso de la técnica, ¿no? Que este mismo principio, dicho sea de paso, se puede aplicar para los transgénicos, ¿no? O sea, todavía hay mucha incertidumbre alrededor de estas técnicas, alrededor de los efectos a largo plazo de estas técnicas. Entonces, ¿qué tan viable es? Es muy viable, muy deseable, pero yo creo que lo deberíamos de leer en acompañamiento con un fuerte impulso a la transición energética. Ahí es donde tendríamos que estar poniendo el foco, porque seguimos fosilizados y seguimos empecinados en que los fósiles es lo que nos van a dotar de seguridad y de soberanía energética, cuando somos un país privilegiado en términos de fuentes de energía. Prácticamente todas las fuentes de energía renovables están a disposición en este país. Pero claro, pues se requiere de infraestructura, se requiere de inversión, se requiere de una visión de país más sustentable, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos un área de oportunidad muy interesante que trabajar. Y pues para ir avanzando en este tema, el cuarto punto de esta iniciativa de reforma es la prohibición de las concesiones para actividades de minería a cielo abierto. Doctora Carmona, es un tema que ha representado graves daños para el medio ambiente, para el derecho, ¿no? Para el ejercicio del derecho de un medio ambiente sano para millones de personas en el país. ¿Cómo enfrentar o cómo reflexionar este punto específico de la iniciativa? Bueno, también se trata de una prohibición, y en este caso sería total, pero yo diría que también el asunto está en que esta prohibición total tendría finalmente que ir acompañada también con una reconstrucción, digamos, de las zonas que ya están ahorita están haciéndolo, ¿no? Creo que no se ha medido en este caso el pasivo ambiental. Y hablo de pasivo ambiental con responsabilidad, o sea, la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, pero también hablo de varios sitios que han utilizado, digamos, mineros, ¿no? Que han abandonado los lugares. Entonces, hay un pasivo ambiental muy importante que entonces se tendría que considerar con la prohibición. O sea, y recordar que las que están seguirán, o sea, hasta que termine su concesión. Entonces, bajo esa lógica, establecer esquemas precisamente de desmantelamiento que lo tienen supuestamente las evaluaciones de impacto ambiental, pero a la cual normalmente ni los grupos ambientales ni tampoco, digamos, las propias empresas le ponen presupuesto a cuando me vaya, ¿no? Entonces, creo que ahí se tendría que apuntalar, tanto en la Ley de Responsabilidad Ambiental como en la LEGEPA y algunas otras, sobre todo también la LGPGIR, a lo mejor, en donde se tendría que establecer qué va a pasar con todos los residuos que ya generaron,
estamos más o menos a una media de 500,000 de jales al día, más o menos, ¿no? Entonces, o sea, es un mundo en donde precisamente cuál va a ser el efecto de la prohibición, no necesariamente desde el punto de vista de que afecte a los mineros, no sé si me explique, sino aquí cómo nos vamos a hacer cargo, porque es mucho dinero lo que se va a tener que hacer para reconstruir lo destruido en el caso de esta situación y destruido por personas que se llevaron ganancias muy importantes. Entonces, aquí creo que es todavía más allá el pensar quién va a ser responsable del pago de la internalización de los costos de la devastación, porque si podemos estar en contra de ella es porque sabemos que están los efectos. Pero resulta que eso yo puedo decirlo, pero y lo que pasa en la realidad es que no pasa nada para las cuestiones ambientales y mucho menos tampoco para las comunidades, porque muchas de las comunidades que están cercanas a estas prácticas también han tenido problemas de salud por el arsénico y una serie de químicos, y también han tenido problemas con sus aguas, ¿no? Entonces, y otra más, ¿no? Que no hay una manera, digamos, de resarcimiento de los daños o los efectos de la actividad a nivel local. Estoy hablando de los municipios, ¿no? O sea, los municipios con concesiones mineras, creo que tendrían que participar a la hora de otorgar estas concesiones, ¿no? No nada más el gobierno federal, porque estamos hablando de un uso de suelo que finalmente también se contrapone con el artículo 115 constitucional. Entonces, hay todavía o sea, no, es esta gran paradoja del derecho ambiental, y que la vimos desde el principio del derecho ambiental, es cómo prohibir lo promovido. Esa es la paradoja. O sea, y en el momento en que genero la prohibición, ¿qué va a pasar o sea, con qué cara le voy a decir a esa persona que lo promoví? Yo, cuando lo descubrí, estaban chicas mis hijas, y yo decía, es como cuando estaba yo con mis hijas, mi esposo y yo, a ver, camina, ¿no? O a ver, di papá, ¿no? O sea, sí, claro, cuando dio el primer grito de papá, cállate, ¿no? O sea, como si yo promuevo tu desarrollo o ya no corras, ¿no? Porque te enseñé a caminar, ya no corras. Ahí es en donde están los temas de lo que pudiéramos hablar de la justicia ambiental, pero el equilibrio en este sentido, con principios, que en este caso es quien contamina y daña al medio ambiente, ¿no? Pues restaura e indemniza. Entonces aquí, bueno, pues ya tendría yo que estar estableciendo un fondo de indemnizaciones, fondo que ya lo tuve para una minera, ¿sí? Que destruyó el río Sonora y que ahorita no sabemos dónde están los 75 millones de pesos que supuestamente por ahí ya estaban. O sea, hay muchos datos que me dicen que esto requiere de mucha conciencia y mucho conocimiento de la forma en que se tendría que dispersar de alguna manera o focalizar, o sea, digamos, a lo que me refiero a dispersar es que la participación de todos los sectores, municipios, los estados, o sea, los estados en donde se lleva a cabo esto, no responden nada. ¿Por qué? Porque finalmente la secretaría que otorga las concesiones tampoco pregunta nada. O sea, tendríamos que tener ahí participación pública y mayor conciencia de esta situación y mecanismos muy fuertes, en este caso del pago del pasivo ambiental y el daño ambiental generado. Si no trae eso, porque no trae eso la iniciativa, pues digamos que podría ser un berrinche contra los que están ahorita haciendo la minería, que son pues varios, ¿no? Y que de todas maneras, aun cuando esté en la Constitución, pues no va a tener mayor efecto,
porque ellos van a seguir haciendo lo que están haciendo hasta que termine su concesión. Y después como la vayan a pelear, porque seguramente que tienen bufetes de abogados que van a pelear el que se prorrogue la concesión, etcétera, y que bueno, pues es un tema que lo veremos en los próximos 60, 70 años todavía dirimir. Y doctora, entonces, la prohibición positiva, ¿no? Se identificaría como una medida positiva, pero como dice la doctora, y las consecuencias, porque al estar en Constitución implicaría también un tema de derechos. Pero yo me iría otra vez a la exposición y a ver cómo que nuestro público vea cómo están interrelacionadas las iniciativas, pero también cómo están desarticuladas de todo el sistema normativo de México. Tendríamos que ver el artículo 25 constitucional. El desarrollo del país tiene que ser integral y sustentable. Tendríamos que ver la Ley Federal de Derechos. ¿Quién se está haciendo rico? ¿Quién se está beneficiando a partir de la explotación de la minería de Tajo a cielo abierto? Que se está exportando oro, plata. ¿De qué nos sirve aparecer como el segundo productor de plata a nivel nacional, o el primero, o el quinto, o el sexto? O sea, realmente creo que tenemos que reformular los beneficios para quién, ¿no? En esta equidad, en este reparto equitativo, tendríamos que estar pensando, ok, va a ser este tipo de actividad que tiene estas implicaciones socioambientales de gran envergadura, fortalecer todo este aparato de la reparación del daño, fortalecer yo digo como una mayor gobernanza, ¿no? Porque a veces los municipios, que es al final del día donde realmente suceden las cosas, donde realmente se quedan las afectaciones, tienen cero participación de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque es una actividad federal, ¿no? De competencia federal. Pero creo que si lográsemos que estos sectores más locales se involucraran y fueran parte activa desde la toma de decisiones, desde la autorización, desde el seguimiento, otro tipo de actividades tendríamos. Porque la minería se practica en muchas partes del mundo, pero están estas obligaciones de cierre y está esta inspección del cierre y este diálogo con la comunidad de ahora qué quieres en este agujero, ¿no? ¿Quieres un bosque? ¿Quieres un área recreativa? ¿Qué es lo que quieres? Es decir, sí se puede, pero la verdad es que gran parte de lo que hoy tenemos como resultado también es, pues, como, digamos, del parangón de lo que hemos construido. No hemos querido llegar al final en nada. El tratamiento de aguas no lo vemos. La gestión de residuos no la vemos. La reparación del daño no la vemos. O sea, nada de lo que pasa al final nos interesa, ¿no? Estamos como muy focalizados y centralizados en las partes iniciales de los procesos, de los proyectos, de las inversiones y todo lo que pasa al final, que es donde realmente hay mucho gasto económico, lo dejamos de lado y se queda ahí. Entonces creo que además de analizar las iniciativas para quienes nos están escuchando, quienes nos siguen, es que entender que aunque yo no viva cerca de la minera, también me afecta. Que aunque yo no viva cerca del campo agrícola, también me afecta lo que está pasando ahí. Porque yo consumo esos productos que se regaron con agua sin tratamiento, porque a lo mejor ahora con el programa de Sembrando Vida, pues resultó que le sembraron árboles que además eran introducidos, ni siquiera eran de la región, pero bueno, para hacer compotas, para hacer mermeladas, para hacer miles de cosas. Y resulta que ahora en la Sierra Gorda empezaron a hacer pruebas y los duraznos en almíbar y las peras en almíbar y todo, pues resulta que están contaminadas porque se lleva a cabo la minería de oro y se usa mercurio, ¿no? Entonces, estos productos que se están generando con una visión de ayudar y prosperar localmente, pues están viendo el impacto en un producto de consumo que el que va y dice, ay, me llevo los duraznos para ayudarle a la comunidad y pues no, me estoy enfermando. Entonces, creo que necesitamos generar mucha más conciencia socioambiental y no solamente lo que pasa en mi patio delantero y en mi patio trasero, ¿no? Sino lo que está pasando en nuestro país con el global de las políticas que estamos desarrollando. Perfecto, doctora, les quiero agradecer mucho, se nos terminó el tiempo de este programa, aportes fundamentales, muy recomendable,
ver este programa, pueden reproducirlo en otro momento ahí en las redes del canal del Poder Judicial de la Federación. Todos los datos muy importantes para reflexionar. El motivo central de este programa es justamente reflexionar sobre estas iniciativas de reforma, temas fundamentales, los derechos de todas y todos nosotros. Doctora Anglés, doctora Carmona, les quiero agradecer muchísimo y los invito a que sigan en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Que estén muy bien.